Mi hermano, les saludo a todos en esta hora. Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de Corintios. Estamos en el capítulo 1, primera de Corintios, capítulo 1. La semana pasada el apóstol Pablo nos recordó varias de los beneficios y de las bendiciones que tenemos como hijos de Dios que somos. Y una lo más grande que tenemos nosotros es a Jesucristo, ¿verdad? Es al tener a Cristo, es que Él sea nuestra fe, que Él sea nuestro propiciador, que Él es quien pagó por nuestros pecados, Él es el salvador de nuestras almas. Cristo es todo, ¿verdad? Y sin Cristo no tenemos nada. No solamente Él nos salvó, pero sabemos que tenemos garantizada su compañía todos los días de nuestra vida, hasta que Él venga. Y cuando Él venga, pues será aún muchísimo mejor. Pero estoy en deuda con ustedes porque les hablé, ¿verdad? De cierta tribu que tenía como un ritual de aceptación a la pubertad en los varones, ¿no? Donde les cubrían su rostro y los llevaban al medio de la selva, y ahí tenían que permanecer en ese mismo lugar hasta el otro día que amaneciera. No importa lo que sintieran, no importa lo que pasaba, ahí tenían que permanecer. Y al otro día, en cuanto brillaba la luz, pues ya podían quitarse aquella máscara que cubría sus ojos. Y les hablaba de este muchachito, ¿no? Que esto le ocurrió, y que cuando sintió el brillo del sol y se quita la venda de los ojos, frente por frente se encontró con su papá. Su papá había estado allí toda la noche, nunca lo había dejado solo. Ellos les hacían prometer el no decir esto, no podían decir esto, pero allí estaba su papá cuidándolo. Y eso es lo que nos sucede a nosotros en nuestra vida. A veces no podemos ver más allá, pero Dios está siempre con nosotros. Yo siempre, cuando hablamos de la fe, yo digo, recuerden que nosotros podemos ver desde abajo, imagínense una ciudad de muchos edificios. Usted solamente puede ver lo que puede ver desde abajo, pero Dios nos mira desde arriba, y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Ok, recuerden que Pablo les asegura a esta iglesia, les asegura a los corintios que eran iglesia, les recuerda todas estas bendiciones. Ahora pasa ya a tratar los problemas que habían surgido en esta congregación directamente, y la cual la carta de Corintios ha servido a través de los años como guía e instrucción a las congregaciones. Encontramos aquí la realidad de que todas las congregaciones tienen problemas. No hay una congregación que no tenga problemas. Todas tienen problemas. Lo importante es tener una actitud para tratar de resolver esos problemas de manera tal que Jesucristo sea glorificado. Van a emerger situaciones en la iglesia que van a tener el potencial de ser causa de divisiones. Y en efectivo, muchas congregaciones han llegado a dividirse, ¿okay? Por problemas que han surgido dentro de la iglesia. Por eso que antes de tratar este tema de las divisiones, primero, antes de inclusive leer el versículo 10, yo quiero que recordemos un llamado específico que nos hace el Señor a cada uno de nosotros. Ese llamado se encuentra en Efesios capítulo 4, el versículo 3. Efesios 4, 3. Es un llamado a mantener la unidad en el Espíritu. Efesios 4, 3. Inclusive lo vamos a leer todos juntos, ¿verdad? ¿Ok? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz. Y continúa mencionando un montón de cosas que tenemos en común, por lo cual debemos de estar unidos. Pero fíjense este versículo, un llamado a la unidad, solícitos. ¿Qué quiere decir esa palabra? Quiero que presten atención a esa palabra, solícitos. Es una persona diligente, es una persona, pero fíjense, diligente, afanosa. Entonces, no es simplemente decir, ok, yo no me voy a meter en ningún problema. Y ya. No es lo que está diciendo aquí. Dice, solícito en guardar la unidad. Quiere decir que yo me voy a afanar por tal de que haya la unidad en la iglesia. Entonces, si el Señor me está llamando a mí a afanarme, a mantener la unidad, que me libre Dios de ser yo causa de divisiones. ¿Entiende? Que me libre Dios. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Queremos, sí o no, glorificar a nuestro Señor? ¿Qué usted dice? ¿Sí? Yo quiero glorificar al Señor. Yo sé que usted quiere. Queremos glorificar a nuestro Señor. Queremos serle agradables. ¿Sí? ¿No nos está mostrando Él su voluntad aquí? No nos está pidiendo, tienen que afanarse, ser diligentes, estar solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz entre los cristianos. Por eso es que Él dice en el versículo 10, os ruego, fíjense, él se los pide con un clamor, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Fíjense, Él no usa su propio nombre. Él no usa el nombre de ninguna persona en particular. Usa el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando a nosotros se nos menciona el nombre de nuestro Señor, tiene que ser algo muy grande. Porque el nombre de Jesucristo es muy grande para nosotros. Sabemos que en el nombre de Cristo somos salvos. Sabemos que en el nombre de Cristo lo invocamos y podemos hablar con Él y recibir las peticiones de nuestro corazón, que es un nombre que es sobre todo nombre. Inclusive dice la palabra que en ese nombre toda rodilla se doblará y lo confesará. Es un nombre que nos identifica a nosotros. Cuando yo digo yo soy un cristiano, me estoy identificando con este nombre. Entonces, ¿qué haríamos nosotros en el nombre de Jesucristo? Si es tan importante, ¿qué haríamos? Si el Señor le está pidiendo, vamos a tratar de trabajar y mantenernos unidos y mantenernos en paz, ¿lo haría usted? ¿Lo haría? ¿En el nombre de Jesucristo? ¿Por Él? ¿Para glorificarlo? Fíjense, ¿qué haríamos en el nombre de Cristo? ¿Qué estaríamos dispuestos a dar y a dejar por el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Si en el nombre de Cristo usted le piden que no sea causa de divisiones, ¿lo haría? Claro que sí. Haríamos lo que fuera posible y esté a nuestro alcance por mantener el vínculo de la paz entre nosotros. Fíjense que dice que Pablo, Él les pide que hablemos todos una misma cosa. En otras palabras, vamos a comentar el mismo chisme. ¿Es lo que está diciendo? No les dice que por favor no cambien de chisme, no es lo que les está diciendo, sino que hablen todos una misma cosa. Pero yo les mencioné eso porque precisamente una de las causas de divisiones en las iglesias son los chismes. Y el Señor nos está llamando a ser solícitos en mantener la unidad en el vínculo de la paz. ¿Okay? En la comunicación existen varios modos. Está el informe. ¿Okay? El informe es una noticia o un conjunto de datos sobre algo o sobre alguien. En ocasiones se nos va a pedir que demos informe y lo vamos a tener que hacer.
Si usted lo llaman como un testigo en una corte, usted está obligado a dar un informe basado en la verdad. O sea, hay veces que vamos a tener que dar informe. Existe también el comentario. El comentario es una opinión sobre alguien o sobre algo. Y se aconseja, ¿verdad? Siempre todos tenemos que decir siempre algo de alguien. Y yo me atrevo a decir que son muy pocas nuestras conversaciones donde no se menciona alguna persona. Ahora, siempre se aconseja, hermano, que si usted no tiene nada bueno que decir sobre algo o alguien, no lo diga. Preferible no decirlo. ¿Okay? Pero aparte del informe, del comentario, está la crítica. La crítica viene a ser ya un juicio sobre alguien o sobre algo. Una crítica. Y yo respeto mucho las críticas constructivas. Las hay, a veces debemos de valorizarlas si son buenas, pero lo bueno de la crítica es que va directamente a la persona. Cuando yo tengo algo, por ejemplo, que decirle a Mercedes, yo vengo y se lo digo. Mercedes, mira, es una crítica, pero se lo estoy diciendo. ¿Okay? Pero la diferencia del chisme es que es una noticia sobre la cual se murmura. Ese es el problema de la diferencia entre el informe, el comentario, la crítica. El chisme ya viene a ser una noticia sobre la que se murmura. Chismoso viene a ser el mensajero, el que lleva y trae. Ese viene a ser el chismoso. Pero la diferencia entre la crítica y el chisme es que ya el chisme es hablar de alguien sin que esté presente, sin que esa persona se pueda defender. Ese es el chisme. ¿Entienden la diferencia? Ese es el chisme. Muchas veces tiene la intención de causar daño, difamar. Puede ser motivado por un sentimiento oscuro, a menos, yo digo, que esté trastornado de la mente o lleve tantos años ya en esta carrera. Sí, porque hay gente que lleva años en esta carrera de llevar y traer. A menos que sea eso, casi siempre la intención es causar daño por un sentimiento oscuro. Puede ser celo, envidia, venganza, algún sentimiento hay dentro, un complejo, algo que te hace a ti hablar mal de otra persona con una intención de hacer un daño. ¿Por qué? Porque, hermanos, el que ama verdaderamente a una persona, lo menos que quiere es hacerle daño. Y entonces tenemos que cuidarnos de eso. Fíjese que Eclesiastés, capítulo 10, versículo 20. Vamos a encontrar el club de los chismosos que se llama Aves del Cielo. Lo encontramos en este versículo. El club de los chismosos. Dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Entonces hay que cuidarse, hermano. Fíjense. ¿Qué es lo que dice la palabra al respecto? Porque acabamos de decir que estábamos dispuestos a hacer lo que sea en el nombre de Cristo, a ser solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Y estamos presentando el problema que el chisme es causa de división en la iglesia y es muy peligroso.
¿Qué dice la palabra al respecto? ¿Sabe que hay una ley con respecto al chisme? Que esa ley se encuentra en Levítico, capítulo 19, versículo 16. Levítico 19, versículo 16. Bien claro para que no tengamos duda. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Fíjense qué sencillo. No andarás chismeando entre tu pueblo. O sea, no te vas a dedicar a esto. ¿Ok? Levítico 19, 16. Pero fíjese, hay varios proverbios también que advierten del peligro del chisme. Y yo simplemente los voy a mencionar, no tenemos tiempo para leerlos todos directamente. Pero dice Proverbios 16, 28, que el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Fíjense si es malo o no. 16, 28, que el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 18, 8, las palabras del chismoso son como bocados suaves, penetran hasta las entrañas. Y Proverbios 26, 20, donde no hay chismoso, cesa la contienda. Y hermanos, en las iglesias van a haber chismosos, por eso lo advierte Pablo en 1 de Timoteo 5, 13, para referirse a las mujeres, pero yo creo que posiblemente los hombres están como en competencia. Que posiblemente hayan más hombres que les guste el chisme que las mismas mujeres. Qué feo. Y es lo más feo que hay. Si es feo una mujer chismosa, peor un hombre. Peor. Peor un hombre. Por lo que dice 1 de Timoteo 5:13. ¿Qué hacer con el chismoso? Okay, puede ser que usted no pueda hacer mucho. Usted le puede poner un pare. Usted lo puede parar. Su comentario puede llegar hasta usted. Y ahí quedó. Cuando usted lo pare. Usted le ponga un pare para que no se vuelva su cómplice. No se vuelva su cómplice. Y no se una a la banda de aves. ¿Ok? Porque ese es el problema. Que no le sabemos poner un pare y también nos unimos a ellos. Y ¿sabe qué? No lo puede criticar porque le pasa a usted lo mismo. Así que, ¿qué hay que hacer con el chismoso? Ponerle un pare. ¿Okay? Recuerde que el chisme no es un buen sentido del humor, sino un buen sentido del rumor, que es muy diferente. ¿Okay? Ahora, noten que aquí le dice que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. En otras palabras, este es el ideal de Dios para la iglesia. ¿Okay? Que todos tengan un mismo sentir, una misma mente, que estén perfectamente unidos. Y aquí él comienza a tratar los problemas que habían en esta iglesia. Por ejemplo, en este capítulo, él va a atacar los partidos que habían dentro de la iglesia. Luego va a atacar el libertinaje, la manera como se relacionaban hombres y mujeres en la iglesia. Después sobre las leyes, sobre los alimentos, sobre el hablar en lengua. Y por último va a tratar el tema de la resurrección de los muertos. Todos estos temas van a ser parte de nuestro estudio los días miércoles. Pero él ruega aquí que estén perfectamente unidos en una mente. ¿En qué mente? En la mente de Cristo, no en la mente del pastor. En la mente de Cristo. ¿Qué? Cuando yo digo en la mente de Cristo es que nosotros como cristianos, en toda situación y en toda circunstancia, yo tengo que preguntarme en mi mente, para poder ser todos de una misma mente, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Eso es tener la mente de Cristo.
Hágase esa pregunta en su interior y responda. Y usted va a ver que eso lo va a ayudar. Eso lo va a mantener en la mente de Cristo. Como dice, en el mismo caso que si me quieren envolver en algo, en un chisme, en lo que sea, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Si me quieren envolver en algún problema, ¿qué haría Cristo en mi lugar? En cualquier cosa, ¿qué haría Cristo? Y hágalo. Usted sabe lo que haría Cristo, pues entonces hágalo. Cuando dice un mismo parecer, es tener en común un propósito y un objetivo, lo cual lo expresa preciosamente Pablo en Efesios, capítulo 4, versículo 4-6. Ese es el mismo parecer que aquí él habla, Efesios 4, versículos 4 y 6. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese debe ser nuestro propósito, debe ser nuestro objetivo que nos tiene que mantener unidos. ¿Qué es lo que tenemos en común? Preguntémonos. ¿Qué tenemos? Una misma fe, hermanos. Un mismo Padre, un mismo Salvador, ¿okay? Una misma esperanza, donde vamos a ir todos al cielo y vamos a vivir, ¿verdad?, como una familia para siempre. Pero aún más que eso, ¿qué tenemos nosotros, ahora aquí nosotros? Aparte, el Espíritu, lo tenemos muy bien, en general, estamos hablando en general, pero nosotros tenemos en común el ser de esta congregación. ¿Cuántas congregaciones no hay aquí en Cape Coral, en el condado Lee, que usted pudiera ser parte de ella? Mira cómo nos agrada que Natacha esté con nosotros los miércoles. Pudiéramos estar en cualquier otro lugar, sin embargo Dios nos trajo aquí y estamos aquí. Entonces tenemos otra cosa más que nos une en común, que el Señor nos ha puesto a trabajar en la misma obra. Y entonces todo eso es lo que tenemos que nosotros pensar para evitar las divisiones y ser de un mismo proceder. Quiere decir, estar pendiente de hacer la voluntad y glorificarlo en mi vida. Yo digo, ¿cuántas veces estamos dispuestos a ir al África? ¿Cuántos quieren ir al África a ser misioneros ahora? ¿Hay alguien aquí dispuesto? Mira, el hermano está dispuesto. ¿No hay nadie aquí que quiera ir al África de misionero? ¿Y a Santo Domingo? No, mira el hermano. ¿Alguien más quiere ir a Santo Domingo de misionero? Natacha. Yo. ¿Alguien más quiere ir a Santo Domingo de misionero? Después van a saber por qué le estoy haciendo esta pregunta. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a hacer esas cosas difíciles? Sin embargo, el Señor nos pone cosas sencillas y nos cuesta trabajo hacerlas. Yo estoy dispuesto a hacer lo que... Pero no, comienza a hacer la voluntad de Dios, manteniendo la unidad en el vínculo de la paz y ser solícito en ello. ¿Ok? Miren el versículo 11. Este es el problema, ¿ves? Porque he sido informado, por eso fue que al principio yo les puse los diferentes modos de comunicación, porque él aquí no está recibiendo un chisme. Él está recibiendo un informe. ¿Qué? Un informe. Porque se los dice. El informe me llegó por los de Chloé. Que eso no lo hace chismoso. No. El chismoso no hace eso. El chismoso no va y te dice, ¿sabe qué? Yo dije esto de ti. Muchacho, ¿qué va? Porque por eso es el chisme, porque es hablar en contra de una persona que no está presente. Pero aquí él les está diciendo, los de Chloé me trajeron este informe. Y por este informe es que yo les estoy escribiendo esta carta. Los de Chloé era una convertida de Corinto. Y tenía el ministerio de transmisión por ondas largas. No.
No, los de Cloé pueden haber sido familiares de esta señora que pertenecían a la iglesia y fueron los que visitaron a Pablo y le llevaron la información de cómo es que andaba la iglesia. ¿Okay? ¿Y qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia por el informe de los de Cloé? Hay entre vosotros, ¿qué dice? Contiendas. Contiendas. O sea, peleas. Se habían armado partidos dentro de la misma congregación y estaban peleando. Por eso que es glorioso lo que el Espíritu de Dios hace con nosotros, cómo nos une, y más yo digo aquí en Estados Unidos, porque en nuestros países tenemos en común la cultura, pero aquí en Estados Unidos, a veces en las congregaciones estamos formados de diferentes países y diferentes culturas, y cómo por el poder del Espíritu Santo nosotros podemos mantener esa unidad y ese vínculo de la paz. ¿Usted sabe cuántas nacionalidades hay aquí en nuestra congregación? ¿Alguien tiene una idea? 14. 14 nacionalidades hay en esta congregación. Sin embargo, el Señor nos mantiene unidos. ¿Okay? Gálatas 5, 19 al 20 dice que las contiendas son manifestaciones de las obras de la carne. Y entonces, ya yo estoy por terminar, no quiero comenzar en el versículo 12, que ya es lo que estaba pasando ya en la iglesia, porque no nos daría tiempo a comentarlo apropiadamente, pero presentando el problema, había contiendas dentro de la iglesia de Corintios. El Señor dice, las contiendas vienen por las obras de la carne, no debemos permitirlas. No debemos permitirlas, y también tenemos un llamado del Señor claro y preciso, que nosotros tenemos que trabajar para la unión y la paz. Eso es lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde, y es lo que Él quiere que nos llevemos a nuestras casas. Cada uno de nosotros tiene que hacer algo para mantener esto. ¿Y qué pasa? Cuando las congregaciones crecen, también aumentan los problemas, aumentan las dificultades, hay más opiniones, hay más diversidad, hay más dificultades. Pero el hecho de que una iglesia crezca no significa que no se mantenga la paz, porque eso es algo que tiene que prometerse cada uno. Yo voy a hacer algo, me voy a comprometer porque es la voluntad de Dios y es lo que Él me pide y es lo que lo glorifica. Yo me voy a comprometer a mantener el vínculo de la paz en esta congregación. Yo no sé usted, pero por lo menos yo. Yo me voy a comprometer. Y si viene alguien que no quiera, no me voy a dejar influenciar, no me voy a dejar afectar por lo que esta persona quiera introducir en la iglesia. Pero tenemos que cuidar en la unidad, en el vínculo de la paz, porque eso es lo que le agrada al Señor. Y cuando eso no ocurre, bueno, el Señor no está contento. Las contiendas no son buenas. Que fíjense si no son buenas, que el domingo estábamos hablando sobre la advertencia de tomar la cena del Señor indignamente. Y hay personas que están en contienda y aún así se sientan a tomar la cena y los elementos. Y no disciernen el cuerpo del Señor. El Señor nos ha llamado a la unidad. Nos guste o no nos guste, querramos o no querramos, hay que estar unidos a pesar de las diferencias. Esas diferencias no van a dejar de existir hasta que no estemos en el cielo. Ese estado imperfecto no va a dejar de ser mientras que estemos aquí en la tierra. Hay que acoplarse y cada uno tiene que hacer su parte. Y una de las maneras que se puede ayudar en esto, hermano, es ponerle un pare al chisme. Póngale un pare. ¿Okay? Posiblemente esa persona, como dice, se va a poner roja. Pero siempre, como dice el dicho, es preferible ponerse rojo una vez que 20 amarilla. Párelo. Aunque se ponga en rojo, usted va a ver que más nunca se va a acercar usted a decirle más nada. Más nunca. Y se va a dar cuenta del mal que ha hecho. O del mal que pretende hacer.
o de lo que puede provocar en la congregación. Y hermano, no vamos a evitar de que entren y surjan personas así. Hay que saber lidiar con ellas. Hay que ponerlas en su lugar. Y no nos podemos dejar influenciar por ellos. ¿Okay? Eso pasó en Corintios. Casi pocos años que surgiera la iglesia, ya estaban ya teniendo estos problemas. Ahora dime eso. Después de 2000 años. ¿Qué vamos a esperar? Pero si vamos a tener una opinión de nuestra iglesia, ¿cómo es nuestra congregación? ¿Es una congregación contenciosa? ¿Es una congregación donde se respira paz? ¿Donde se puede ver el amor de los hermanos? ¿O es una congregación donde se vea enemistad, donde se vea aspereza? Las congregaciones las hacemos nosotros. No son las pobres sillas, no le podemos echar las culpas a las sillas. Somos nosotros los que hacemos las congregaciones. ¿Okay? Pero es claro lo que el Señor nos llama en esta tarde. ¿Okay? Bueno, que el Señor les bendiga.